habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente.
La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 19. Regresamos a Proverbios. Mira lo que dice en Proverbios 19, verso 1 al 9, después de leer esta porción. Vamos a ver todo el capítulo, pues después de leer esta porción vamos a orar, pedirle a Dios que hable a nuestra vida. Proverbios 19, verso 1 dice así: Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras perecerá. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos el día de hoy, Señor, venir a tu palabra y conocer más de ti, Señor, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Te pedimos que el día de hoy tú hagas esto, Señor. Traigas tu obra a nuestro corazón, Señor, transformando todo, como cantábamos, Señor. Que puedas renovarnos, Señor, porque necesitamos más de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más llegamos al libro de Proverbios y nos encontramos con diferentes temas en pocos versículos. Pero hay un versículo aquí en la porción que leímos que nos recuerda lo que hemos estado aprendiendo y lo importante que es la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Mira lo que dice ahí en el versículo 8. Dice: el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Si recuerdas, la primera parte de este libro, los primeros 9 capítulos, fueron discursos que Salomón le dio a su hijo. Y en esos discursos hay una invitación constante de buscar la sabiduría, de recibir el entendimiento, de abrazarlo, de que sea tuyo esa sabiduría que él ofrece. Y este versículo me lo recuerda. Me recuerda eso, me recuerda cuánto ha insistido Salomón a su hijo de ir a obtener sabiduría de parte de Dios, de tener la sabiduría que es de Dios, no la sabiduría del mundo. Y aquí
Una vez más Salomón está insistiendo. El que posee entendimiento ama su vida, su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. La palabra entendimiento en el versículo 8 también se traduce como cordura, se traduce como sabiduría. La palabra inteligencia en este mismo versículo también se traduce como discernimiento. Entonces es lo que hemos escuchado. Busca, atesora el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, abrázalo. O como dice aquí, poséelo y guárdalo. ¿Lo notaste? El que posee entendimiento, el que guarda inteligencia. Porque nada más en este versículo me dice, si lo haces, si tú posees el entendimiento, amas tu alma, amamos nuestra vida. En otra versión dice, el que hace esto se estima a sí mismo. Me llamó la atención otra de las traducciones que dice, esa persona tiene dignidad. Claro, cuando nosotros buscamos, atesoramos, poseemos, guardamos la inteligencia que proviene de Dios, hallaremos el bien. En estos primeros capítulos de Proverbios del 1 al 9 hay un capítulo donde la sabiduría es la que habla. A través de Salomón, él presenta la sabiduría con una voz y con un discurso y con un mensaje. Y para cerrar su discurso, la sabiduría dice esto, Proverbios 8, 35 y 36. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues todo el que me encuentra, dice la sabiduría, el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Así es que una vez más en este versículo tenemos este recordatorio. Busquemos, anhelemos, poseamos, guardemos la sabiduría y el entendimiento. Pero yo sé que de repente algunos aquí están diciendo, ¿pero dónde la encuentro? ¿Dónde puedo encontrarla para entonces poseerla y guardarla? De entrada, si te hace falta sabiduría, dice Santiago 1, versículo 5, si le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Porque Él dice, la da a todos, ¿cómo dice ahí? Abundantemente y sin reproche. Entonces pide sabiduría. Pero también hemos hecho un énfasis constante en que la sabiduría la encontraremos en la palabra de Dios. La encontraremos en la persona de nuestro Salvador, el Cristo. Recuerda que Jesús dijo, escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Necesitamos de Él y podemos ir a su palabra para obtener esta sabiduría. Vayamos al versículo 1 de este capítulo. Capítulo 19, verso 1 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El versículo siguiente está conectado con este, solo con nuestra versión no aparece esa conexión. En otras versiones, justo terminando el verso 1, dice, tampoco el alma sin ciencia es buena. Entonces están conectados estos dos versículos. El pobre es mejor el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. Este mismo versículo aparece unos capítulos adelante. Proverbios 28, versículo 6 dice así, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Así que está haciendo un contraste entre la integridad de una persona que no tiene muchos bienes y la necedad de una persona que tiene muchas riquezas. Por eso necesitamos sabiduría, porque cuando vamos a la palabra de Dios, Él nos enseña y nos muestra. Es el mismo Jesús el que dice estas palabras en Lucas capítulo 12, versículo 15. Mira lo que dice. Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesús está enseñando y Él dice esto. Les dijo, mirad y guardaos de toda, ¿qué dice? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es interesante porque el mundo es al revés. Nuestra sociedad es al revés. O sea, vales si tú tienes.
Y si tienes mucho, vales más. Y eso es tu vida, lo que puedes conseguir, y sobre todo si lo consigues con abundancia. Hay una gran diferencia entre tener un Rolex y un Casio. Es así de simple. Y eso es lo que el mundo te vende. ¿Okay? Los que entendieron la referencia, ok, la entendieron. Si no te ríes, ¿dónde vives, por Dios? No estás conectado con lo que sucede el día de hoy. Pero el mundo te dice eso. Necesitas un Rolex. Si tienes un Casio, ¿para qué? ¿No? Pero Jesús nos dice esto. Esto es sabiduría de Dios. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. No consiste en eso. No es eso. Por eso Salomón nos dice, es mejor caminar en integridad. Caminar como una persona íntegra, sin bienes materiales, que una persona necia, caminando en perversidad y con muchas riquezas. Este proverbio me dice, es mejor la integridad. Y sin duda eso es algo que hace falta en nuestros días y en nuestra sociedad. De hecho, esta simple referencia de Casio o Rolex tiene que ver con falta de integridad. O sea, ya estamos todos chismeando de esto, ¿no? Bien chismosos todos. Ahí estamos viendo todo esto sin darnos cuenta que se genera a través de una falta de integridad. Estoy hablando de Piqué y Shakira, si no habías entendido eso. Piqué le es infiel y ella, después de algunos meses, le escribe una canción para exponerlo, básicamente, ¿no? Y todo se genera por falta de integridad, ¿estás de acuerdo? Por una infidelidad. Pero esa falta de integridad, piénsalo un poco. Durante estos últimos 3 días, esa falta de integridad y esa exposición ha generado millones y millones de dólares en el mundo a muchas personas. No solamente a los involucrados, ¿no? Sino a muchas otras personas que a través de sus redes, con sus views, obtienen dinero a través de la falta de integridad de una persona. ¿Qué es mejor? La integridad. Nosotros como creyentes debemos de ser personas íntegras. ¿Y cómo puedo obtener integridad? Si no es conociendo la palabra de Dios y conociendo el verdadero valor de las cosas, lo que vale la pena, lo que es importante. Por eso dice aquí, el alma sin ciencia no es buena. El alma sin entendimiento, sin sabiduría, no es buena. Y me dice, y aquel que se apresura, dice, con los pies, peca. Y es que este mundo no solamente te empuja, ¿no?, a obtener más, sino te apura a obtener más. Es que si no tienes tanto para tal edad, eres un fracaso. Y entonces te apresura. Y eso es lo que me dice aquí. Aquel que se apresura con los pies peca. La NTV dice, la prisa produce errores. Mi pastor decía, la prisa es del diablo. Y luego decía, no, más bien, la prisa es el diablo. Y es que este mundo vive a prisa. Todo el tiempo tienes que decidir ya, que no te das cuenta que otros están generando y logrando y obteniendo y tú te estás perdiendo de todo. Pero tú como creyente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que esperar para conocer ¿qué? La voluntad de Dios. Porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Me hace ver que es más importante la integridad, aun cuando no tenga muchos bienes, que la necedad teniendo riquezas. Y es que te apresuras a tomar decisiones. Mira lo que dice el verso 3. Checa cómo siento yo que están conectados. La insensatez del hombre tuerce su camino. Sí, no tienes conocimiento, no tienes entendimiento. El alma sin ciencia no es buena. Te apresuras a tomar decisiones e insensatamente caminas y tu camino se tuerce. Y ya que está torcido, ¿qué haces? Verso 3 dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Básicamente es esto. Haces las cosas sin sabiduría, sin buscar a Dios. Haces las cosas a tu manera. Y haces las cosas mal, con prisa.
y pecas y no tomando en cuenta a Dios. Y de repente te frenas y te das cuenta dónde estás y volteas al cielo y le dices: ay Dios, nunca me escuchaste. ¿Dónde estás cuando te necesito? Y nos enojamos contra Dios. Cuando vas a la palabra, ¿no? Ok, yo no sé si te pasó, pero justo antes en la alabanza cantaron Renuévame. ¿Hace cuánto cantaste esa canción? Y la petición es la misma que necesitamos el día de hoy. Y algunos estábamos hace unos momentos cantándola y sintiendo como si la estuviéramos cantando por primera vez. Y diciendo al Señor: renuévame, porque eso es lo que necesito. ¿Te acuerdas de la semana pasada? ¿Qué es lo que vimos? Él hace nuevas. Él está dispuesto. Entonces, si haces las cosas mal, ¿qué tienes que hacer? Levantar el puño contra Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me haces caso? O en lugar de eso, arrepentirme con humildad, confesar mis pecados y venir al Señor sabiendo que obtendré misericordia y gracia. Por eso necesitamos la palabra. Por eso aquel que busca la sabiduría de Dios y busca el entendimiento, la busca en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15: tú desde niño sabes las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Necesitamos de su palabra. Entender, yo no sé si te pasó o te ha pasado. Cuando llegas a Cristo, parece que todo se acomoda en su lugar. Y de tal manera renueva tu entendimiento el Señor, que empiezas a ver las cosas de una manera distinta. Y te enfocas en lo que tienes que enfocarte y dejas de enfocarte en aquello que no vale la pena. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que quiere seguir haciendo durante este año. Mira lo que dice el verso 4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y esto no es que esté bien, eso es lo que es. Cuando alguien tiene dinero, ahora tiene muchos amigos. Pero cuando te quedas sin dinero, ¿a dónde se fueron los amigos? Y dices, para amigos así, ¿para qué quiero enemigos? ¿No? Porque entonces lo único que estaban ahí era porque podías darle algo. Mira lo que dice versículos adelante, en el verso 6 y 7. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Pues claro, ¿no? Atrae a las personas, pero solamente por lo que puede recibir de esa persona. Verso 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Pero aquel que no tiene, ni siquiera sus amigos se acercan, ni sus hermanos se acercan. Qué fuerte, es una realidad. Al final del versículo 7 dice: buscará la palabra y no la hallará. Y eso quiere decir, por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Déjame decir una cosa: Dios ve de una manera muy distinta, y nosotros debemos de ver de una manera distinta. Dios ve por el necesitado, y nosotros debemos amar como Cristo ama, no guiándonos por la apariencia, por lo que podamos recibir, sino siendo de bendición a otros. Necesitamos seguir los pasos del Señor, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Eso es lo que hizo Jesús. En las últimas semanas hemos hablado de eso, del nacimiento del Señor Jesús y de cómo nació en un pesebre y se hizo hombre, identificándose con nosotros, y ha venido a anunciar a los pobres las buenas nuevas. Y yo sé que no se refiere exclusivamente en pobreza material, pero entiendes la referencia. Entendemos la referencia. No debemos de guiarnos por lo que otros nos pueden dar. Debemos de guiarnos para bendecir a otros, guiándonos como ve el Señor. El versículo 5 y 9 están relacionados, ¿verdad? Se repite 2 veces. El testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras no escapará.
Y luego lo vuelve a repetir en el verso 9: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Y es impresionante, pero el día de hoy vivimos en un mundo así, con falsos testimonios, con muchas mentiras. Y pareciera que esto no llega a concluirse. Dice, esa persona es mentirosa, se le ha comprobado sus mentiras, hay papeles que demuestran sus mentiras, pero no pasa nada. Y aquí pareciera que esto que está sucediendo no lo vemos actuar en nuestro tiempo. Y no es distinto a otros tiempos en la Biblia. O sea, no empieza a decir, a ver, aquí está mal mi Biblia, ¿no? Porque si Jesús fue a la cruz, fue por testigos falsos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero Jesús murió y triunfó en la cruz. Resucitó al tercer día y está vivo. Y Jesús mismo dijo, todo juicio me ha dado el Padre al Hijo del Hombre, a mí. Y juzgará a vivos y a muertos con justo juicio. Así es que si aún el día de hoy no lo vemos, pareciera que el que dice mentiras se escapa y nunca llega a perecer. Llegará un momento en que sucederá. Tenlo por seguro. Veamos el capítulo 19, versos 10 al 17. Déjame leerlo completo. Dice así: no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En esta segunda sección encontramos temas que se repiten. Empieza a hablar acerca de la familia, del hogar, de los hijos, de la esposa, de la mujer, y en diferentes maneras. Vuelve a recordar el tema del necio, ¿no? Y al final vuelve a hablar del tema del pobre. Pero vamos poco a poco. El necio, el falto de integridad, el que no busca a Dios, el que se enoja con Dios. Cuidado, dice, no conviene que se rodee de deleites. La palabra deleite también significa lujos. Y es que los lujos y la riqueza para una persona así le impide, le ciega para ver su realidad. Le impide ver su realidad. En contraste, el versículo 11 dice, la cordura del hombre, el entendimiento del hombre, la inteligencia del hombre. Es la misma palabra que vimos hace unos momentos, que también se traduce como entendimiento. Lo que hace esa persona, su entendimiento, dice, detiene su furor, y su honra es pasar por alto, dice, la ofensa. Detiene su enojo, detiene su ira. Su honra es pasar por alto la ofensa. Me llama mucho la atención que dice pasar por alto, pasar de largo. Porque si lo pienso, eso es precisamente lo que el Señor hizo con su pueblo en la Pascua, en esa primera Pascua. Dios iba a traer su juicio sobre todo hijo de primogénito en la tierra de Egipto, incluyendo los de su pueblo. Pero Dios le da instrucciones al pueblo de tomar un cordero sin mancha, y su sangre, su muerte, era en sustitución por cada hijo primogénito de ese hogar. Y cuando vino el juicio, pasó de largo. Y ahora me está diciendo esto: el hombre que tiene entendimiento detiene su furor, su honra es pasar por alto la ofensa, como Jesús lo hizo. En 2 de Corintios 5:19 dice que Él no tomó en cuenta nuestros pecados. 2 de Corintios 5, versículo 19, dice, nos dio y nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que hizo el Señor?
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, pasando por alto nuestros pecados, encargándonos a nosotros ahora la palabra de la reconciliación. Mientras el necio no es bueno que tenga lujos, el hombre prudente, el hombre con cordura, es una persona que entiende que Dios le ha encargado la palabra de la reconciliación porque él ha sido reconciliado con Dios. La templanza, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Si tú has creído en el Señor Jesús, pide ese fruto, que tu Espíritu Santo controle mi vida de tal manera que pueda tener esa templanza que tú nos das como un fruto para nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 12. La ira del rey, dice, es como un rugido de cachorro de león. Y no está hablando de un cachorrito de león. Me recuerda la película de El Rey León. ¿Te acuerdas que a ese pequeño cachorro de león le están enseñando cómo rugir y no aprende cómo rugir? Y no está pensando en eso. Un cachorro de león es un león en su momento más joven. Por lo tanto, es un rugido que causa temor. Y aquí está contrastado con este furor que se detiene de la cordura del hombre. El rey puede gritar, ¿y qué va a provocar? Pero también lo contrasta. Su favor como el rocío sobre la hierba. Su favor como el rocío sobre la hierba. Sí, es fresco, pero es fugaz, es pasajero, solo dura mientras sale el sol. Y este versículo solo me recuerda una cosa: la ira de Dios ha sido satisfecha en la cruz del Calvario. Jesús recibió el castigo por nosotros, y su favor, el favor de Dios, no es fugaz, no es pasajero, es para siempre. En el versículo 13 y 14 habla de la familia. Cuánto dolor trae la necedad. Ahí lo dice: dolor es para su padre el hijo necio. La necedad trae mucho dolor. Pero también me dice la gotera continua, las contiendas de la mujer. El cónyuge que es contencioso es como una gotera constante en una familia. Ahora entiendo una cosa, y lo dijimos desde el principio: Salomón le está escribiendo a su hijo. Por lo tanto, muchas veces habla acerca del cónyuge como la mujer, porque él está escribiendo al hijo, ¿verdad? ¿Puedo yo ser contencioso como hombre? Sí, también. Y sería igualmente una gotera constante. David Guzik, un pastor allá en Estados Unidos, define una gotera como esto: una molestia y un problema siempre presente. Ahí está, constante, siempre presente. Dice también, un desperdicio porque erosiona cosas buenas y valiosas. Lo que está haciendo es erosionar, y si tú no detienes una gotera, va a terminar con tu pared o con tu techo. Y por último, dice él, una gotera apunta a un problema subyacente y más básico, un problema que está ahí y que tienes que resolver. Cuando nosotros somos contenciosos, así somos, un problema siempre presente, erosionando relaciones, erosionando todo. Necesito pedirle a Dios: Señor, muéstrame cuál es el problema de origen, cuál es el asunto. Jesús nos dice, y creo que esto ayuda mucho en los matrimonios: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Necesito seguirle. Necesito no buscar lo mío, sino buscar lo de los demás. Y en el matrimonio esto puede ser lo que transforma la vida. Ser contencioso es una gotera constante. Versículo 14 dice: las riquezas se obtienen de una herencia de los padres, pero dice ahí, mas de Jehová es la mujer prudente. ¿Okay? Entonces contrasta el versículo anterior con esto, ¿verdad? Contiendas de la mujer. Versículo 14, la mujer prudente. Entonces, solo por decir esto, creo que podemos decirlo: mujer, deja que el Señor te transforme, deja que el Señor te moldee, deja que el Señor te
llene y te sustente y te transforme. Porque es del Señor la mujer prudente. Deja que Él te convierta en una mujer prudente. ¿Podría una mujer contenciosa transformarse en una mujer prudente? Sí, definitivamente. Necesito ponerme bajo su amor y su gracia y dejar que Él nos transforme. Ahora, hombre, deja que el Señor haga la obra. ¿Ok? Porque dices, no, pues yo no he logrado hacerla una mujer prudente. Pues no, ni lo vas a lograr. Solamente Dios puede hacer esto. Tu tarea es orar. Tu tarea es leer, conocer, relacionarte con Dios, tener una relación con el Señor. Tu tarea como hombre es limpiarla con el agua de la palabra. Ama, sirve. Dios se va a encargar. Y así, igual, al revés. Si el hombre es el contencioso, mujer, ora, busca al Señor. Creo definitivamente que la manera en que puedo ayudar más a mi cónyuge, si hay un problema así, es que mi relación con el Señor sea firme y constante. Y pueda esperar en el Señor y pueda descansar en el Señor. Versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La pereza, ¿cómo trae daño a nuestra vida? Ya no lo ha dicho en otros capítulos de Proverbios, pero aquí una vez más lo repite en los versículos anteriores. Digo más adelante, me habla acerca de esto también. Verso 24, el perezoso mete su mano en el plato. O sea, ahí está el plato, ahí está la comida. Mete su mano al plato y dice, y ni aún a su boca la llevará. O sea, ahí está todo, pero no lo recibe y no hace nada. Cuidado con la pereza, puede llenarme de sueño y me va a llevar a el hambre. Versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Un recordatorio más de lo que vimos al principio de esta enseñanza en el verso 8. Busca al Señor, guarda su palabra, así guardarás tu alma. Versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esto está maravilloso, porque ya nos habló acerca de la pobreza en las porciones anteriores. Y aquí me dice que es Dios el que presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hay una recompensa en hacerlo. Por eso decíamos hace unos momentos, necesitamos ver como Dios ve y amar como Dios ama. Te platico rápidamente. Hace 2 sábados tuvimos aquí en Semilla regalos para los niños de alrededor de la comunidad aquí a nuestro alrededor. Y yo estaba feliz de ver que muchos de ustedes participaron armando estas cajas de regalo, ¿no? Y el viernes anterior al sábado, yo tuve la oportunidad de ir con el equipo de Club Semilla aquí arriba, o sea, aquí a 5 minutos de donde estamos. Hay unos condominios aquí adelante y en la parte de abajo hay como una ciudad perdida, casitas pequeñitas, pasillos que dices, no me meto aquí, ¿no? Pero nos metimos. Con globos y demás, les dijimos, vengan, tenemos una fiesta previa el día de hoy. Y salieron familias, salieron niños, estuvo bellísimo. Hubo partieron roscas, dieron sándwiches, hubo piñatas, cerramos la calle, estuvo maravilloso, la verdad. Y era solamente para decirles, ven el día de mañana, ¿no? Porque queremos no solamente darte un regalo, queremos que conozcas el regalo que es Dios para ti. Y fuimos para predicar el Evangelio. Emanuel hizo un trabajo maravilloso predicando el Evangelio y muchos recibieron a Cristo. Es increíble. Ahí están las personas que necesitan del Señor y nosotros podemos ser ese puente para llegar ahí. Es curioso. Estaba ahí sentado yo y una niña, había niños por todos lados, y una niña de ahí, de ese lugar, llega conmigo y me pregunta, ¿tú eres de la misma familia? ¿No? Y me encantó que hiciera esa pregunta. ¿Tú eres de la misma familia? Claro, estos lugares están llenos de familias. Las familias viven en una casita a un lado, en la casita de enfrente, el primo, el tío, el abuelo, todos viven ahí. Y para ella, los que fuimos ahí éramos una familia.
Entonces, ¿tú eres parte de esa familia? Y yo le dije, sí, claro que soy. Y además me siento orgulloso de formar parte de esa familia. Una familia que se extiende y que da con el fin de que las personas puedan saber que Dios se interesa en sus vidas. ¿Por qué no das un aplauso a todas las personas que participaron en esto? Muchas gracias. Aún nos quedaron regalos, los vamos a llevar ahí, los vamos a llevar a otra colonia que está acá enfrente. ¿Quieres ir? Acompáñanos. Es maravilloso poder compartir el amor de Cristo. Versículo 18, mira lo que dice el final de este capítulo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. En esta última sección, una vez más, aparece esta parte de la familia, y comienza con algo muy intenso y fuerte acerca de los hijos. Hay un tiempo en que hay esperanza, y eso, como padres, es para nosotros la oportunidad de amar a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos en el momento adecuado, porque llegará un momento en que ya no lo vas a poder hacer. Y la Biblia me enseña acerca de esto. A través de la comunicación y a través de la disciplina puedo mostrar el amor de Dios para con mis hijos y corregirlos en el momento adecuado. Y con esa disciplina mostrarle no solamente que hay consecuencias por hacer lo malo, sino que las consecuencias de lo malo que hemos hecho las podemos ver en la cruz del Calvario. Como Jesús lo que promete es darnos un nuevo corazón. Yo no sé si te pasó a ti, pero comenzamos a hacer lo malo desde niños y no pudimos parar. Y continuamos haciendo lo malo. Lo hemos visto. Tu padre pecó, ¿no? Tus mediadores prevaricaron. ¿Recuerdas la semana pasada vimos eso? Nuestra naturaleza es de pecado. Y como papás, Dios nos da la oportunidad de enseñar esto a nuestros hijos, y que desde pequeños puedan conocer la gracia y la misericordia de Dios. Y todo eso se da en este proceso de comunicación y de disciplina. Cuando dice aquí castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, dice castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Eso es lo que dice. Corrige a tu hijo. Y yo sé, en la sociedad en la que vivimos, más bien hace algunos años nos dijeron: nunca le digas no a tus hijos, los vas a traumar, ¿no? ¿Es verdad? ¿No? Nuestros papás todo el tiempo nos dijeron que no y no nos traumamos. Pero de repente llegó esta generación que dice: no les digas que no, no los corrijas, no los disciplines. ¿Y qué ha sucedido? Ha pasado el tiempo y lo vemos en la calle. Lo vemos, o sea, bueno, ¿qué me dices? Las redes sociales te hacen entrar a la casa de cualquiera, ¿estás de acuerdo? Y ves la falta de respeto hacia los padres. No solamente eso, vemos papás riéndose, disfrutándolo y exponiendo a sus hijos en sus groserías y sus maldades. Y les aplaudimos y les sonreímos y lo compartimos.
¿Y a dónde va a ir a parar esto? Me encanta que en el mismo capítulo dice el verso 26: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Y es que esa falta de disciplina y de corrección lo va a llevar a tener problemas en la escuela. No, mejor no hablo de la escuela. No toquemos ese tema, ¿no? Porque ahora los maestros están amarrados de manos, no pueden decirle al niño que está mal. Si se lo dicen, en la tarde van a tener al papá ahí. Y hasta el mismo papá lo puede golpear al maestro. Todo esto se ha volteado de cabeza. Y tú y yo tenemos la instrucción de Dios. En Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, por favor revísalo. Ahí me dice que Dios al que ama, disciplina, porque es su hijo. Ahí me dice: ¿qué padre no disciplina a su hijo? Si lo deja sin disciplina, lo tiene como un bastardo. ¿Quién no quiere tener un hijo que se convierte en un hombre honesto, trabajador, fiel, que pueda tener un matrimonio y que cuando llegue la vejez pueda tenerlo conmigo, pueda ser parte de mi familia? Lo contrario sucede. No disciplinamos a nuestros hijos, no aprendieron de corrección, terminaron destruyendo sus vidas. O sea, lo que sucede el día de hoy, lo que sucede, o sea, es parte de lo que vimos y lo vemos constantemente. Abuelos cuidando a sus nietos porque sus hijos no tienen ni el deseo de guiar a sus hijos, de cuidar a sus hijos, de ser padres. Y no solamente eso, historias escuchamos de papás que tienen que abandonar sus hogares, que con mucho esfuerzo durante años compraron porque su hijo se metió en drogas, vende drogas, y vinieron a cobrarle. Y si no sales de ahí, vas a morir. Y mataron al tío, y mataron al primo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos una ventana de esperanza como padres. Invirtamos el tiempo escuchando y amando a nuestros hijos y corrigiendo cuando es necesario. Muchos papás ni siquiera hablan. Bueno, es más, dice aquí: mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cómo puede haber esto en el mismo versículo? Castígalo, pero no se apresure tu alma para destruirlo, ¿no? El mundo quiere empatar las dos cosas. Si lo castigas, lo destruyes. Pero no, si lo castigas, lo amas y lo salvas. Eso es lo que sucede. ¿Cómo puedo destruirlo? Lo destruyo con mi falta de atención a lo que está sucediendo en sus corazones, con mi ignorancia, con mi indiferencia. Hace algo malo mi hijo, vete al cuarto, no quiero hablar contigo, déjame ver mi serie. Y esa indiferencia e ignorancia de lo que sucede en su corazón y que no está entendiendo, pero tú tienes la palabra para entenderlo y para explicarlo, lo destruye. Y lo destruye hasta el punto en el que más adelante, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no puedes corregirlo, le tienes que rogar: mi hijo, escúchame, mi hijo, ven. Y no quiere escucharte ni quiere venir porque fuiste indiferente por años. Es que mientras haya esperanza, ama a tu hijo, corrige a tu hijo. Sigamos adelante. La ira lleva a la pena, dice, la violencia añadirá nuevos males. La Biblia me dice que tengo que dejar la ira y el enojo y la malicia cuando he sido transformado. La templanza, dijimos, es un fruto del Espíritu Santo. Necesitamos de tener esto. ¿Por qué? Porque la ira y la violencia va a añadir nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Eso lo tenemos que comenzar a hacer ahora. Escucha el consejo hoy, recibe la corrección hoy, para que en el futuro seas un viejito, ¿no?, sabio, y no un viejito necio. ¿Conoces viejitos necios? ¿Por qué se ríen tanto? ¿No? Entonces comienza hoy.
¿Cómo? Recibiendo el consejo, recibiendo la corrección. Verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Sí, es bueno tener planes y propósitos, y es bueno hacerlo, pero ponlos en las manos del Señor. Deja que Él se encargue. Versículo 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Una vez más, la mentira comienza desde pequeños. Como papás necesitamos corregir eso. Es mejor el pobre que el mentiroso. Verso 23. El temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Durante este libro hemos aprendido que el temor de Jehová es el principio de sabiduría, capítulo 1, verso 7. El temor de Jehová es aborrecer el mal, capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová aumentará los días, capítulo 10, verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida. Bueno, además de eso, el temor de Jehová es para vida, conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño, dice en la NTV. Versículo 25. Hiere al escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Una vez más aparecen estos tres personajes en un mismo versículo: el escarnecedor, el simple, el entendido. El escarnecedor no entiende y no quiere entender y no se puede corregir, pero cuando lo ve el simple aprende, y el entendido cuando es corregido entenderá aún más. ¿En dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Puede el escarnecedor pasar a ser un hombre nuevo? Sí. ¿Puede el simple entender y crecer para ser entendido? Sí. Pero si has entendido, sigue entendiendo y sigue indagando en la palabra de Dios para conocer aún más sabiduría, y esa sabiduría te acompañe cuando seas viejo. Verso 27, una advertencia: cesa de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No necesitas otra cosa, lo que necesitas es del Señor y de su sabiduría. Ve a ella, busca en ella. No te dejes guiar por este mundo. No te conformes al pensamiento de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La renovación la encuentras en su espíritu y en la palabra de Dios. Y por último, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Esto es cierto. Llegará un momento, y llegará así: azotes y juicios. Pensamos que no pasará nada, pero sí va a pasar. Si tú te encuentras el día de hoy mintiendo, engañando, comportándote de esta manera, ven al Señor. Deja que Él pueda hacerte nuevo. Deja que Él pueda transformarte. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Nos has hablado, Señor, sin duda, a través de todos estos temas. Te ruego que nos ayudes a identificar aquello que tú quieres transformar en nuestra vida. Sea la ira, sea la manera en que vemos el mundo, sea nuestros hijos, nuestro papel como padres. Señor, sea esta relación que tenemos con tu palabra, contigo. Señor, tú revela a nuestro corazón lo que necesitamos, y sé tú supliendo esa necesidad, porque sabemos que eres tú lo que nosotros necesitamos. Y sigue siendo nuestra oración: renuévanos, Señor. Necesitamos más de ti en nuestra vida, menos de nosotros. Señor, gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que fue pagar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Pero gracias, Señor, por recordárnoslos el día de hoy, porque el día de hoy aún lo necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. ¿Por qué no le dices al Señor eso con tus palabras? Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y comienza a orar. Si has identificado algo que Él te ha dicho, pues aprovecha este momento y dile: Señor, no he sido el padre que tú esperabas que fuera. Señor, me la paso enojado todo el tiempo.
Señor, ayúdame a pasar por alto la ofensa. No lo he podido hacer. Y díselo con tus palabras. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón. Señor, perdóname. Si necesitas confesar algo, confiésalo. Si necesitas venir a Él, hazlo y díselo: vengo a ti, Señor. Si has levantado tu enojo contra Dios y tu puño contra Dios y Él te lo ha mostrado el día de hoy, dile: Señor, perdóname, me arrepiento, vengo a ti. He sido insensato, he sido necio. Si necesitas sabiduría, pídesela. Señor, dame sabiduría. Necesito entendimiento. Necesito de ti. Con tus propias palabras, ahí donde tú estás. Cuando termines de orar, ponte de pie. Pidamos juntos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, controla mi vida, transforma mi vida. Señor, renuévame. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido: el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz.
Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo.
Y de esto trata el libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 20. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan al norte hasta Beerseba al sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados con espadas, ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: Mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibeá, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces, corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: Ninguno de nosotros volverá a su hogar. No, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibeá. Echaremos suertes para decidir quién la atacará. Una 10ª parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibeá, en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? ¡Entréguenos a esos hombres malvados! ¡A esos perturbadores de Gibeá! ¡Para que los ejecutemos! Y así purifiquemos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. En total, de toda la tribu de Benjamín, llegaron a Gibeá 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín, había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. Israel, a su vez, tenía 400,000 soldados con experiencia en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios: ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Entonces, los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín, que estaban defendiendo la ciudad, salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior, pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor: Debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín. Y el Señor había dicho: Salgan a pelear contra ellos. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín. Pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Entonces
Todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Fineés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿Debemos volver a pelear? ¿Debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? ¿O debemos detenernos? El Señor dijo: Vayan, mañana se los entregaré. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibeá. Salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad, y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 israelitas murieron en campo abierto y por los dos caminos, uno que lleva a Betel y otro que lleva de vuelta a Gibeá. Entonces, los guerreros de Benjamín gritaron: ¡Nos estamos derrotando igual que antes! Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibeá salieron de repente a pelear. Sumaban 10,000 los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibeá. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día, los israelitas mataron a 25,100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibeá. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces, los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban: ¡Los estamos derrotando! ¡Los estamos derrotando como en la primera batalla! Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, los hombres de Israel giraron y los atacaron. En ese instante, los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque se dieron cuenta de que se les venía el desastre encima. Así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto. Pero no pudieron escapar de la batalla, y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua, hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibeá. Ese día murieron en batalla 18,000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto, hacia la roca de Rimón, pero Israel mató a 5,000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2,000 cerca de Gidom. Ese día la tribu de Benjamín perdió 25,000 guerreros fuertes armados con espada, y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Entonces, los israelitas regresaron al territorio de Benjamín, y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular.
Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras con el capítulo 20 del libro de Jueces. Analizando la estructura del libro, he llegado a la conclusión de que los capítulos 17 hasta el 21 presentan una temática interna del pueblo de Israel que pudo haber acontecido en los primeros años de conquista después de la muerte de Josué. Vemos que los primeros capítulos de Jueces presentan conflictos con otras naciones. Vemos a hombres que se levantan contra reyes paganos y luchan por la liberación de ese yugo opresor que tenían, que por cierto, esa opresión venía por la infidelidad a Dios. Pero aún así, ellos clamaban al Señor, se arrepentían por un tiempo, Dios les daba un libertador, pero cuando ese libertador ya no estaba, entonces volvían a hacer lo malo. Desde Otoniel, Gedeón, hasta llegar a Jefté y Sansón, vimos cómo se libraron esas batallas en contra de naciones fuera de Israel, del Israel que se había establecido en la tierra de Canaán. Es a partir de la muerte de Sansón con el capítulo 17 donde se empieza a hablar de situaciones internas, de la idolatría y de la desfachatez de algunos líderes espirituales, que eso incluía a los levitas, al inclinarse a dioses que no tenían nada de relación con el Todopoderoso, levantando imágenes, haciendo casas de culto y teniendo una actitud totalmente contraria a lo que el Señor había establecido para su pueblo, para que fueran una luz al mundo. Se menciona a Jonatán como el nieto de Moisés, y en el capítulo de hoy veremos a Fines, el sumo sacerdote, hijo de Eleazar, quien era nieto de Aarón. Por lo tanto, la conclusión es que los capítulos 17 hasta el 21 presentan una situación interna del pueblo de Israel, del problema que realmente había desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Y por lo tanto, estos capítulos no están en orden cronológico, sino que son presentados en la última parte del libro, aunque sucedieron en periodos anteriores. Vamos entonces a iniciar el capítulo 20 mencionando que es la continuación de lo que sucedió en el capítulo 19, cuando un levita va y busca a su esposa para llevarla de nuevo a casa, porque habían discutido, habían peleado, la mujer se había ido de la casa. Se habla de una infidelidad y alguien me comentaba en el video anterior que posiblemente no había sido infiel la mujer físicamente con otro hombre, sino que quizá había irrespetado a su esposo, enojándose con él, yéndose de casa a otro lado. Cabe esa posibilidad. Bueno, esta mujer fue violada brutalmente por los benjaminitas, tanto así que cayó muerta completamente, y su esposo levita o concubino la picó en 12 pedazos y envió los trozos a diferentes partes de Israel, causando una conmoción, una reacción, una actitud totalmente inadecuada también, grotesca, horrible, terrible, inaceptable, pero demostrando también que había brutalidad en el pueblo de Israel, especialmente en Benjamín. Así que con esta acción quiso llamar la atención de las otras tribus. Una manera un poco exagerada, inadecuada, pero logró llamar la atención de sus hermanos de Israel. Dice entonces el versículo 1, salieron todos los israelitas y se reunió la congregación como un solo hombre.
Dice que se reunieron desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad ante el Señor. Buscan al Señor, buscan a Dios. Posiblemente allí estaban los sacerdotes, porque era un levita el que había sido afectado. Entonces llaman a reunir a todos los representantes del pueblo de Israel. Consultan a Dios porque son creyentes, aunque hay una idolatría descarada en todo Israel. Aún así buscan a Dios, consultan al Señor. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios. Se describe a 400,000 hombres armados, 400,000. Los de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpa y los israelitas dijeron: contadnos qué fue esta maldad. Allí también había representantes de la tribu de Benjamín. ¿Qué pasó? ¿Por qué agarraron una mujer y la picaron en 12 pedazos y enviaron sus pedazos por las 12 tribus de Israel? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Entonces el levita afectado, versículo 4, esposo de la mujer muerta, respondió: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi esposa para pasar allí la noche. No quise pasar la noche con los jebuseos, con los paganos, con los que no creen en nuestro Dios. Quise pasarlo en una de las tribus de mi pueblo. Y se levantaron contra mí los de Gabá, cercaron la casa de noche con la idea de matarme. Aunque el capítulo 19 no habla nada de matarlo, él consideró que le iban a afectar de manera personal, lo iban a afectar, iban a abusar de él. Pero en realidad abusaron de la esposa de él de tal manera que ella murió. Versículo 6. Entonces tomé a mi esposa, la corté en piezas. Este hombre debía tener la sangre fría. Y le envié por todo Israel por cuanto han cometido maldad y crimen en Israel. Él no ve sus errores como levita. Él ve los errores en los demás, que sí eran errores graves, pero él no ve sus errores propios. Él se justifica su acción. Aquí están todos vosotros, israelitas. Daos parecer y consejo. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿Qué debemos hacer? Entonces todo el pueblo como un solo hombre dijeron: ninguno de nosotros volverá a su tienda, ni nos apartaremos a nuestras casas hasta que hagamos esto sobre Gabá. Subiremos contra ella por sorteo. Vamos a ir a atacar entonces a Gabá. Tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 que busquen víveres para el ejército. Empezaron entonces a dividir las comisiones, los que van a buscar alimento y los que van a salir en batalla. Entonces, cuando el ejército llegue a Gabá, le dará su merecido por la infamia que han cometido en Israel. Vamos a vengar esta acción. ¿Cómo es posible que aquí estemos actuando igual que el resto de las naciones que Dios aborreció? Hay una reflexión sobre una actitud. Hay un acto despiadado hecho sobre una familia sacerdotal, entre comillas. El pueblo de Israel se conmociona y vamos a quitar ese mal de aquí. Pero internamente había otro problema. Internamente había un problema. Lo que se manifestó externamente era el resultado de un problema interno que estaba en todo el pueblo de Israel. A veces nosotros vemos las acciones externas. En la actualidad pasa lo mismo. Vemos acciones externas. Cuando un hombre cae en adulterio, el problema no es el adulterio. El adulterio es el resultado de un problema interno. Cuando un joven cae en las drogas, el problema no es que el joven cayó en las drogas. Ese es el resultado de un problema interno, ya sea familiar o personal. Claramente un problema espiritual. Entonces, todo lo que nosotros vemos externo cuando sale a la luz es el resultado de algo que ya venía pasando dentro del corazón y la mente de una persona. Hay un descuido de la vida espiritual. Hay un descuido de las relaciones interpersonales. Cuando una pareja se divorcia, no se divorcia porque en el momento, en un calentón, en una discusión única, entonces decidieron cada cual agarrar por su lado. No, ya venían cosas acumulándose con el tiempo. Cuando un hijo se va de casa, se va porque ya han venido cosas
manifestándose en el hogar que hizo que él fuera planeando su huida de casa. Y no me alcanzaría el tiempo para mencionar cuántos problemas y cuántas cosas horribles se ven en este mundo. Y lo que pasó aquí en el capítulo 19 y que ahora el pueblo reacciona en el capítulo 20, no era simplemente que ellos dijeron vamos a ir a violar a ese hombre o a esa mujer. Era que ya venían maquinando en su mente la perversidad que los hizo llevar a la acción. Nadie peca de un día para otro. Lo planifica, lo analiza, es tentado constantemente. Descuida la oración, descuida el estudio de la Biblia y eso se va a exteriorizar. Entonces Israel dijo, vamos a quitar la infamia, pero es que la infamia no está solo en lo que se hizo, sino en lo que había en el corazón de todos ellos, incluso los que estaban allí, para defender entonces la reputación de un pueblo y de una familia. El problema estaba en el corazón de todos ellos. Versículo 11. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron varones por todas las tribus de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Están indagando. Explíquenos, denos explicación. Entreguen pues a esos hombres perversos de Gabá para que los matemos y borremos la maldad de Israel. Vamos a eliminar, vamos a borrar la maldad. Entreguen a los hombres, matamos a estos depravados sexuales, a estos asesinos, a estos miserables, y se soluciona el problema. No, allí no se iba a solucionar el problema, porque el problema estaba en el corazón, en la mente. El problema estaba en la mente, no solo en la acción. Pero ellos dijeron, vamos a matarlos. ¿Y qué dijeron los benjaminitas? Los benjaminitas no quisieron oír la voz de sus hermanos israelitas. O sea, no quisieron entregarlo. Los mismos líderes de Benjamín no quisieron entregarlo. El problema era de toda la tribu y de todo el pueblo. Antes los benjaminitas se juntaron de sus ciudades en Gabá para salir a pelear contra Israel. Antes se pusieron acción-reacción. Ustedes me atacan, yo los voy a atacar. Ustedes vienen contra mí, yo también me voy a defender. No hay reconocimiento de errores, no hay reconocimiento de nada. No es muy diferente a la sociedad de hoy. Versículo 15, y aquel día fueron contados 23,000 hombres de Benjamín que salían con espada, además de 700 hombres de Gabá. Estamos hablando de 26,700 hombres de Benjamín ante 400,000. Israel tenía más población, tenía más guerreros. Por estadística podían salir rápidamente victoriosos. Los de Benjamín no se dejaron amedrentar y salieron 26,700 hombres. Ante toda aquella gente había 700 hombres selectos que eran zurdos y tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, eran perfectos en batalla. Espiritualmente cometían los errores que pueden existir. Espiritualmente estaban mal, pero físicamente tenían una puntería. Hoy vemos personas que tienen muchos atributos importantes. Son diestros en sus trabajos, desarrollan arte, son buenos cantantes, son buenos trabajadores, son buenos en los negocios, pero espiritualmente están mal. El éxito no depende de las cosas buenas que sé hacer. El éxito no depende en las cosas productivas que puedo lograr. El éxito realmente depende de mi relación con Dios. Pero si esa capacidad no me ayuda a acercarme más a Dios, no sirve de nada. Y estas personas eran diestros para la batalla, pero en lugar de erradicar el mal de su vida para la batalla espiritual, eran unos fracasados, pero para la batalla física eran expertos. Dice que no erraban. Los varones de Israel, sin los de Benjamín, fueron 400,000 que sacaban espada, todos hombres de guerra. Entonces se levantaron los de Israel y subieron a la casa de Dios. Vamos a consultar a Dios, vamos a buscar la bendición de Dios para ir a matar a nuestros hermanos. Está bien que se consulte a Dios, pero el problema es que tienen a Dios como un amuleto. Hoy en día pasa lo mismo. Y buscan al Señor, consultan, dijeron, ¿quién de nosotros irá primero a combatir a Benjamín?
y el Señor respondió. No fue que el Señor respondió directamente. Allí estaban los representantes del santuario. Posiblemente el sacerdote fue el que les dijo, Judá irá primero, porque eran los más temerarios. Se levantaron de mañana los israelitas y se ordenaron contra Gabá. Salieron los israelitas a combatir contra Benjamín y ordenaron la batalla junto a Gabá. Entonces de Gabá salieron los benjaminitas y derribaron en ese día 22,000 israelitas. O sea, los pequeños derrotaron a los grandes. Los que eran menos mataron prácticamente uno a cada uno. Y los 400,000 guerreros salieron derrotados de mano de los benjaminitas. Pero el pueblo se reanimó. Los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Entonces ellos caen derrotados, pero según el versículo 22, ellos se reaniman, toman fuerza. Pero aquí hay un detalle que no quiero dejar escapar. Y es que posiblemente el copista, el escriba, el que hizo el escrito, posiblemente por algún error humano, escribió lo que nosotros conocemos como versículo 22 antes del versículo 23, por supuesto. El 22 viene antes del 23. El problema es que el versículo 23 para nosotros posiblemente era un texto anterior al 22. ¿Qué quiero decir? Que el copista escribió primero lo último y lo último lo escribió primero, porque dice el versículo 23. Los israelitas habían ido a llorar porque venían derrotados. Dice el versículo 23 que ellos fueron a llorar porque venían derrotados, iban llorando ante el Señor hasta la tarde y lo consultaron y le preguntaron al Señor, ¿volveremos a pelear con los de Benjamín, nuestro hermano? Hemos salido derrotados, los pequeños nos ganaron. Y el Señor le había respondido, subid contra ellos. Habló el Señor a través del sumo sacerdote. Entonces allí entonces el versículo 22 dice, y el pueblo se reanimó porque consultaron al Señor. Entonces el versículo 23 viene antes del 22. El 23 es primero, ellos fueron llorando, y el 22 entonces dice que se reanimaron y volvieron a ponerse en orden de batalla como el primer día. Versículo 24. Entonces los israelitas se acercaron el día siguiente a los de Benjamín. Aquel segundo día los benjaminitas salieron de Gabá y derribaron a otros 18,000 hombres de Israel, todos armados con espada. O sea, una segunda derrota consecutiva. Entonces allí donde yo llego a la conclusión de que no fue Dios el que les dijo vayan a la guerra, sino el sacerdote representante de Dios, y se tenía por palabra de Dios la palabra del sacerdote. Entonces Dios los envía y ellos salen derrotados. 2 derrotas consecutivas, los pequeños ganándole a los grandes. Y aquí viene entonces la actitud que deberíamos tener todos nosotros en medio de las derrotas. Ellos van y consultan al Señor, pero por primera vez aparece algo aquí que debe ser un modelo a seguir para cada uno de nosotros cuando nos sintamos derrotados. Versículo 26. Entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios por tercera vez. Pero en esta ocasión, no solo lloraron y se sentaron ante el Señor, sino que ayunaron, se abstuvieron de alimento. Y es la primera vez desde que empezamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 1 que aparece la palabra ayuno. Es la primera vez en todo el texto bíblico que el ayuno es relevante en el crecimiento espiritual de una persona. Ellos se abstienen de alimento. En otros capítulos vemos cómo los soldados buscan alimento y solicitan alimento. Cuando Gedeón salió con sus 300 guerreros, le pidió alimento a sus hermanos del oriente y se lo negaron. Pero aquí por voluntad propia, en este contexto del capítulo 20, el pueblo ayuna todo aquel día. Ayunaron todo aquel día. Y dice también que hasta la tarde sacrificaron holocaustos y pacíficos ante el Señor. O sea, hicieron una reconciliación espiritual, que era lo primero que debían haber hecho. Y los israelitas preguntaron al Señor, porque el arca del pacto, y es la primera vez también
en todo el libro de Jueces que se menciona el arca del pacto. Tú puedes repasar todos los capítulos anteriores y darte cuenta de que el arca del pacto hasta este momento no se había mencionado. El arca que estaba en Silo no se había mencionado. Ellos ayunan por primera vez se menciona el arca, porque el arca, dice el escritor, estaba allí en esos días. Recordemos que el libro de los Jueces se escribió en el tiempo prácticamente de los reyes, no había rey en Israel en el tiempo de los jueces, y el escritor hace énfasis constantemente, no había rey, y allí estaba el arca, porque el arca en un futuro se iba a perder. Y cuando se escribió el libro de Jueces, ya el arca estaba perdida. Pero en este contexto del capítulo 20, el arca todavía estaba allí. Versículo 28. Y Fines, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, que es el nieto de Aarón, que seguramente era el primo de Jonatán, el levita, que ya estudiamos, que le trabajaba a Micaías y después a los de Dan. Entonces sí se confirma que estos eventos ocurrieron antes de los primeros capítulos. Entonces Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba ante el arca y preguntó el pueblo: ¿volveremos a salir en batalla contra Benjamín nuestro hermano o desistiremos? Y el Señor respondió: subid, que mañana los entregaré en vuestras manos. Aquí hay un mensaje de seguridad. Entonces Israel puso emboscada alrededor de Gabá, subieron entonces los israelitas contra Benjamín al tercer día y ordenaron batalla ante Gabá. Como en otras veces, los benjaminitas salieron contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Como las otras veces, empezaron a matar a algunos por el camino, y los de Benjamín decían: esta vez están vencidos como antes. Pero los israelitas decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hacia los caminos. Entonces se levantaron los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. También las emboscadas de Israel salieron de su lugar al oeste de Gabá, llegaron contra Gabá 10,000 hombres elegidos de todo Israel, y la batalla empezó a agravarse. Los benjaminitas no sabían que el mal se acercaba sobre ellos. Ahora Israel salió con una estrategia y los benjaminitas se sintieron confiados. Y el Señor, dice el versículo 35, hirió a los de Benjamín. En ese día los israelitas mataron a 25,100 benjaminitas armados de espada, o sea, prácticamente todos, porque eran 26,700. Y los de Benjamín vieron que estaban siendo derrotados, pues los israelitas habían cedido terreno a Benjamín porque estaban confiados en la emboscada. Y ese es el problema. Cuando nos confiamos, salimos derrotados. Versículo número 38. Los de Israel habían acordado con las emboscadas en que hicieran subir mucho humo de la ciudad. Entonces los de Israel retrocedieron en la batalla. Los de Benjamín empezaron a derribar heridos en Israel, unos 30 hombres, y decían: están vencidos como en la primera batalla. Pero cuando el humo empezó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el fuego que subía de la ciudad. Entonces los israelitas se volvieron contra ellos, y los de Benjamín se llenaron de temor al ver que el mal había venido sobre ellos. Por tanto volvieron la espalda ante Israel hacia el camino del desierto, pero el escuadrón los alcanzó y los que salieron de la ciudad los mataban. Así cercaron a los benjaminitas, los acosaron y hollaron hasta Gabá, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres de guerra. Los restantes dieron vuelta y huyeron al desierto, a la peña de Ribot. O sea, matan 18,000 primero y después completan el grupo de los 25,000 ya mencionados. De ellos abatieron 5,000 hombres por los caminos, fueron acosándolos hasta Gidón y mataron 2,000 hombres más. Así aquel día fueron en total, lo que ya hemos dicho, 25,000 benjaminitas que murieron, todos hombres de guerra, pero 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde estuvieron durante 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron contra los de Benjamín y pasaron a filo de espada a los hombres, a las bestias, todo lo que hallaron en cada ciudad. También pusieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Y aquí hay varias cosas por las cuales podemos concluir este capítulo.
Primero, la actitud de Benjamín inadecuada. La actitud de Israel también inadecuada. Sin embargo, hay una reflexión, hay un cambio de mentalidad. Sí, lamentablemente los de Benjamín tuvieron que morir. Unos pocos huyeron, escaparon. ¿Qué pasó con estos hombres que escaparon? No sabemos. ¿Habrán reflexionado? ¿Habrán cambiado su vida? Una incógnita queda en nuestra mente. Hoy nosotros estamos vivos, hermanos, estamos vivos. Hoy tenemos la oportunidad de vivir y reflexionar sobre nuestra vida. Pero llegará el momento en el cual se acabará el tiempo de gracia. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y Dios hace una obra de juicio. Dios no aprueba las conductas erradas, pero tiene misericordia hacia nosotros. Si los de Benjamín hubiesen mostrado una actitud de arrepentimiento, el pueblo de Israel se hubiese salvado por completo. No tenían que morir 25,000 benjaminitas, ni tenían que morir 24,000 israelitas y después 18,000 más. No tenía que morir tanta gente por culpa de una acción pecaminosa. Pero eso es lo que causa el pecado, la muerte. El pecado trae muerte y el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y aquí en ninguna parte en el libro de Jueces se menciona que se exalte la norma que Dios había establecido, su santa ley. Se menciona ya casi al final de todo este capítulo, de todo el libro. Se menciona al sacerdote Fines, se menciona al arca del pacto, se menciona que ayunaron, que reflexionaron algunos, que se arrepintieron algunos, pero igualmente el pecado trajo consecuencia. Dios puede perdonar nuestro pecado, pero si yo he tenido un descontrol en mi vida, claramente mi cuerpo se va a deteriorar. Va a haber una consecuencia. Pero hoy es un día para cambiar de actitud, para cambiar de mentalidad, para ser transformados por el Espíritu Santo. El ayuno es abstenerse de algo que es bueno para poder lograr que mi mente reflexione. ¿De qué tenemos que abstenernos el día de hoy? ¿De alimentos solamente? ¿O de cosas que están perjudicando nuestra vida? Hoy es momento para reconsagrar nuestra vida al Señor y entender que mientras haya vida hay esperanza. ¿Debió haber sucedido esto del capítulo 20? ¿Debió haber existido el capítulo 20? No, no debió haber existido este capítulo, pero allí está. Y alguna lección podemos sacar de allí para no cometer los errores que otros cometieron. Y de esta manera hemos llegado entonces al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Quiero invitarte a que podamos concluir con una oración. Querido Padre, muchas cosas tenemos que aprender aún. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Permítenos, Señor, aprender de los errores que se han registrado en tu palabra para no caer en los mismos errores. Entender que solamente en ti podemos encontrar la seguridad de nuestra vida. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a salir victoriosos ante el pecado. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana con la bendición del Señor en un nuevo capítulo explicativo de las Sagradas Escrituras aquí en Esperanza, el canal donde se estudia la Biblia todos los días. Yo soy Alexander Suárez. Que Dios te bendiga. Capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió.
Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades en Gabaa, para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabaa en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y dieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los hijos de Benjamín y los acosaron, y huyeron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres.
Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Por creer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta, y dejar que sea Dios el que deba a pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame.